Muy buenos días. Nos complace darles a todos la más cordial bienvenida a este panel de colaboración virtual entre Outhelping, Mercer y Amedir. Mismo que hemos diseñado para compartir con ustedes algunas tendencias y de desafío. Presentar a los panelistas que nos acompañan en esta oportunidad de compartir. Helping, la licenciada Teresa Armengol, licenciada en psicología, además de ser docente en la UPN y jefa de desarrollo académico del Tecnológico Nacional de México, cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos, siendo consultora actualmente en Outhelping. Tuvimos un problemita con el internet de Susi, pero bueno, para continuar, les presentamos a nuestros panelistas. Contamos con la presencia de Teresa Armengol, quien es maestra en desarrollo del potencial humano. Tere lleva más de 30 años en puestos gerenciales en el área de recursos humanos. También contamos con la presencia de María Elena Zuria, directora adjunta y líder de la norma 035 en Mercer, México. Es consultor senior con más de 15 años de experiencia en retiro y capital humano. También contamos con la presencia de Mauricio Reynoso, quien es director general de Amedir. Él es ejecutivo senior con más de 35 años de experiencia como líder de prácticas empresariales de cultura, cambio, liderazgo, gestión de talento, diseño organizacional y engagement. También contamos con la presencia de nuestra moderadora, Susana Andrade, quien es gerente regional de Bajío en Mercer, México. Es consultora senior en temas relacionados con gestión de talento, estrategia de recursos humanos, compensaciones, entre otras. Susana, ¿ahorita nos escuchas mejor? Ahí los escucho. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Me ¿Continuamos? voy a permitir, y una disculpa por no poner el cámara para poder aprovechar mejor la conexión. ¿Me escuchan ahí, verdad? Se escucha muy mejor. Continuamos, Susana. Gracias, gracias. Pues bien, muchas gracias. Una disculpa, a veces el internet nos falla o la tecnología, pero bueno, es un reto, es un reto. Pues no quiero ahondar mucho más, sin embargo, me parece importante decir que esta pandemia de COVID-19 nos ha cambiado la forma en la que trabajamos, en la que convivimos y sobre todo en la que nos relacionamos con el exterior. Mientras así mismo estamos navegando en estas aguas inciertas en la que nos enfrentamos con una crisis sin duda de salud, una crisis económica y una crisis social que yo me he permitido decir que estamos en una crisis, me parece, o en un desafío de vida. Así que creo que es una oportunidad para aprender desde una forma diferente de actuar, para lograr salir victoriosos en estas aguas turbulentas. Así pues, creo que hoy desde esta área de recursos humanos tenemos la facilidad de aprovechar esto como una oportunidad y entonces poner el área en un momento en el que podamos compartir todas estas experiencias desde otro sitio. Y creo realmente que otro sitio es siendo mucho más innovadores en lo que hemos hecho y fijándonos en lo que realmente está siendo importante para poder acompañar en las empresas en este desafío y en el cumplimiento de sus estrategias. Pues bueno, sin mayor preámbulo, quiero dar la palabra a Tere Armengol en este primer bloque que tendremos con nuestros panelistas. Así que he hablado un poco, Tere, de este entorno incierto
y de grandes desafíos. Así que me permito preguntarte que desde la perspectiva de recursos humanos, ¿qué acciones podrías llevar a cabo para poder identificar y contrarrestar estas brechas generacionales, en la gestión de personal? Adelante, Tere. Gracias, Susi. Buenos días. Yo lo primero que diría es que todas estas estrategias de recursos humanos tendríamos que enmarcarlas dentro del concepto de bienestar. Prácticamente todas las empresas hablamos del concepto de bienestar y a veces un poquito circunscrito solo a la parte adyacente al trabajo. Y ahorita yo creo que tenemos que pensar en el bienestar integrándolo en el diseño mismo del trabajo. Es decir, prepararnos, porque es otro de los grandes problemas, para que recursos humanos participen en el diseño del trabajo. ¿Qué es esta parte del bienestar? En términos muy sencillos, que está además muy ligado a la pertenencia, los colaboradores quieren ser respetados y tratados de manera justa, pero también quieren sentirse vinculados con sus compañeros y con los equipos y darse cuenta de en qué medida están contribuyendo al logro de los objetivos de la organización. Cuando solamente hacemos el fomento del bienestar desde programas paralelos al trabajo, estamos de alguna manera limitando a tener programas donde el cómo, el dónde, el cuándo y el quién realiza el trabajo sea lo importante. Hay personas que les gusta crear, hay otras que les gusta ejecutar, hay otras que les gusta administrar. Y realmente el reto ahorita está en optimizar ese poder de las personas, conectándolas unas con otras a través de un propósito en el trabajo. La clave para lograr que se alcance el máximo desempeño realmente es en hacer que los individuos entiendan la lógica del comportamiento de los demás. Y aquí entramos al asunto de las generaciones. Cada generación, por la época histórica en que nació, por muchas de las tendencias en las que vivió sus primeros años, sus años en la escuela, tiene expectativas laborales, sistemas de valores diferentes. ¿Cómo hacer para que convivan estas diferentes generaciones, a veces con un diferencial de más de 40 años en las compañías? ¿Y cómo llegar a omitir este impacto, ¿no?, en la competitividad de la empresa? Yo creo que las recetas, si es que se puede hablar de recetas, son muy sencillas. Yo diría, lo primero es que hay que hablar del tema, no hacer como que no existe. Hablar del tema, ¿no?, quiere decir propiciar espacios donde busquemos la confluencia, es decir, empujemos las relaciones entre ellos, la convivencia entre ellos, por ejemplo, a través de proyectos conjuntos, ¿no?, en donde puede haber gente de 55 años o más que tiene una visión con gente de 20 años y poquitos más. Esto es un ejercicio intelectual, yo creo que muy, muy favorable a esta convivencia, además de flexibilizarnos y de valorar los aportes de los otros. Realmente en estos espacios también tendríamos que estar abiertos a revisar todos los acuerdos organizacionales. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con la carga, con los horarios, con el código de vestimenta, con la ética laboral, ¿no? Realmente hablar de estos temas que son los que más separan a las generaciones tendría que ser lo importante. Y ahorita yo creo que se está entrando en vigor algo que a mí me gusta mucho, mirar más allá de la generación. Tenemos que reimaginar cómo segmentar realmente a los empleados para que los empleados tengan experiencias verdaderamente personalizadas, como las de los clientes, ¿no? En la mercadotecnia también hace mucho que se dejó solamente de dividir a los clientes por razones demográficas. La microsegmentación, es decir, comprender
a cabalidad las expectativas individuales, los intereses, los valores, las preferencias, las opiniones, es lo que nos va a ayudar a gestionar programas de recursos humanos. Hay que cambiar de considerar la edad a considerar la fase de vida, ¿no? Para poder encontrar patrones transversales que identifiquen grupos similares, ¿no? Y que hagamos caso de esta corriente ahora de los perennials, ¿no? Un grupo de personas cada día mayor, ¿no? Que está constituido por personas de todas las edades, de todos los tipos, que trascienden los estereotipos y que se generan y propician la generación de vínculos o de conexiones entre sí y con el entorno. Cuanto más se estudia esto de las generaciones, se encuentran más similitudes en lo que los colaboradores quieren de una empresa, ¿no? Es decir, el significado, el propósito, el liderazgo, el desarrollo que buscan son similares. Quizás lo que cambia es la expectativa sobre el cumplimiento, el tiempo, el cómo. La segmentación para poder atender mediante programas esto y romper o minimizar el impacto negativo de estas supuestas brechas, tendrán que partir de investigar y conocer a profundidad, sí, los datos demográficos, pero también los perfiles organizacionales, las actitudes hacia la vida de nuestros colaboradores, las actitudes hacia el trabajo que tienen, las necesidades que tienen hacia los empleadores, por ejemplo, inclusive toda la parte de la conciliación entre la vida laboral y personal y la flexibilidad, ya empieza a aparecer como expectativa de grupos generacionales que antes nos consideraban como esclavos del trabajo, como somos los baby booms, ¿no? Por eso yo sintetizaría mi aportación diciendo que el conocimiento profundo entre los colaboradores y de la organización hacia los colaboradores, ¿no? La segmentación y la personalización de la experiencia va a ser la clave para esto. Sí, Susi. Muchas gracias, Tere. Ahí me escuchan, ¿cierto? Pues muy bien. Mariel, hemos hablado y hemos escuchado a Tere justamente el cómo poder identificar y sobre todo cómo poder acompañar en estos cambios y en esta segmentación, nos parece hoy fundamental, de las diferentes generaciones en las organizaciones. Pero también me llama un poco la atención que en este tiempo de control de costos, ¿qué estrategias se observan en las tendencias desde la perspectiva de recursos humanos para poder identificar aquellos beneficios tangibles e intangibles que esta segmentación o estas diferentes segmentaciones dentro de nuestra organización realmente cada uno de los colaboradores aprecia? ¿Qué opinas, Mariel? Muchas gracias, Susi, y gracias, Tere. La verdad es que, de hecho, quiero conectar muchas cosas que Tere platicaba, porque viendo con todos nuestros clientes, vemos que hay una combinación entre lo emocional y financiero. Me encanta que Tere arranca comentando el bienestar, y creo que es el pilar que hoy en día todas las organizaciones y corporativos e industrias deberían o debemos de estar pensando, precisamente por lo que Tere comentaba de cómo vincular y evaluar la contribución del colaborador, incluso cómo evaluar la propia experiencia del empleado. Y del otro lado, pues también los mismos recursos humanos, los mismos directores generales y los financieros, sin duda, pues están viendo el tema de solvencia o de liquidez o de optimización de algunos costos versus el valor del empleado. Entonces tenemos una combinación bien interesante, retadora para todas las organizaciones, porque tenemos que encontrar ese balance de maximizar esa experiencia que comentaba ahorita Tere y de tener una empresa eficiente tanto en procesos y costos. Coincido completamente que el tema generacional, aparte de un tema que me apasiona, puede tener similitudes y que hoy en día creo que se focaliza, como lo comentaba muy bien Tere, en un momento de vida.
creo que estamos en una etapa en donde precisamente si diéramos un paso antes de la pandemia y comentábamos con las organizaciones de, tú conoces cuál es tu ADN dentro de la organización, más allá de irte a mercado, entiendes lo que comentaba Tere de este propósito de tus colaboradores y cómo conocerlo o cómo saberlo. Pues si hablamos de estrategias, Susi, de identificar beneficios valorados, tangibles e intangibles para los colaboradores, yo te diría, pues escuchándolos es la primera etapa, ¿no? Hay muchos medios ahorita, acercamientos informales, encuestas de pulso, tal vez implementar una metodología probada que genere alguna estrategia para identificar qué beneficios son los más valorados. Hablábamos, por ejemplo, o Tere comentaba, oye, ¿cómo sé si mi contribución está siendo exitosa? Hoy, más que nunca en estos temas de pandemia, creo que debemos de estar cerca de nuestros equipos. Tenemos un reto de ese liderazgo digital que debemos de enfrentar para aquellos que están de trabajo en casa, para aquellos que están en el día a día en las operaciones, pues también está cerca de ellos en ese pilar de bienestar que estamos. Podemos ocupar un poco encuestas de mercado y ver algunas tendencias, pero no necesariamente van a coincidir, como lo comentaba, en una demografía de mi compañía, en un ADN y en un propósito per se. Debemos de estar enfocados en ese bienestar. Creo que hoy en día la gente, sobre todo que ha tenido que estar en planta, todos nuestros operadores, que si fuimos una empresa que no se ha detenido, que ahorita nos estamos reincorporando, y en esa primera lámina que presentaba Susi de introducción de reimaginar, de reinventar, creo que es donde debemos de voltear y decir, ok, ¿qué es lo que a mis colaboradores les está dando valor? Si yo estoy en el día a día, en una planta, en una empresa, físicamente, pues primero la salud de mi colaborador en cuanto a todo este entorno de seguridad que además las propias autoridades han marcado, pero si soy una empresa que me vuelvo empática y escucho y entonces veo que facilito pruebas, tal vez para identificar a aquellos colaboradores que puedan ser sujetos a una evaluación, apoyo en un seguimiento inclusive del tratamiento si es que tuve contagios, tomo medidas alternas, ya sea de aquellos, si tuve una situación en planta que tuve que mandar a algunos colaboradores a cuarentena, si tengo que reemplazarlos con un tema de outsourcing, si estoy en posibilidades, siempre en pro de esta continuidad del negocio, ¿cómo puedo hacer ese match y ese link? Creo que todo esto lo arrancabas tú, lo arrancaba Tere con un tema de bienestar integral y de un nuevo bienestar de diseño del trabajo. Para poder evaluar hoy en día qué es lo que está haciendo tangible e intangible y valorado por nuestros colaboradores. Nos enfrentamos a un reto. A mí me encanta todo este tema, en particular en Mercer llevo varios años también liderando el tema de salario emocional y cuando hablábamos hace un año precisamente de, oye, el tema de home office puede ser un valor intangible para los colaboradores, pues para aquellos que estamos hoy en home office deja de ser 100% algo o vuelve a ser algo mucho más fuerte porque me siento segura, dependerá en qué momento de vida y cómo me estoy sintiendo, si vivo solo, si vivo acompañado. Empezamos a entender muchos retos que cambian día a día. Si estoy en un tema de operación, el que se preocupen en mi bienestar, como bien lo apalancaba Tere, y si se preocupan en mi salud, incluso mental, emocional, y aunado a eso siento que hay estabilidad en mi organización, pues eso empieza a ser uno de los beneficios más intangibles que puedo tener y que hemos visto en estas últimas semanas con nuestros clientes, cómo sus colaboradores van percibiendo otros intangibles. Pero yo te diría, no podemos situarnos ni enfocarnos a lo que es mi percepción, incluso como líder de RH. Necesito preguntar, necesito identificar ese ADN, necesito escuchar, necesito hoy estar cerca y sin duda necesito, claro, alineado a una optimización de costos y de fuerza laboral, pero ¿cómo puedo potencializar las herramientas que tengo? ¿Cómo puedo mejorar si es mi situación un esquema de trabajo flexible? ¿Cómo puedo mejorar esa motivación con mis colaboradores? Y si de ellos sale esas ideas, si de ellos sale incluso ese sentir, pues no solamente voy a tener acciones de bajo costo y de alto impacto, beneficios bien implementados, sino voy a tener también un tema de engagement y empatía con mis colaboradores porque precisamente vamos a estar alineados, como lo decía Tere, a ese propósito, a esa lógica de comportamiento que hoy en día están viviendo todos nuestros colaboradores. Muchas gracias, Susi. Gracias, muchas gracias, Mariel.
Y bueno, sin duda alguna estamos o hemos identificado que hay que movernos hacia uno, el escucha a nuestros colaboradores, pero por otro lado, el ser asertivos con algunas acciones que debemos de tomar para poder identificar cuáles son aquellas que realmente representan un valor para los colaboradores. Sin embargo, también hoy nos enfrentamos a generar un mayor compromiso de los colaboradores, a la vez que deberán ser mucho más productivos y todo ello en muchos casos a distancia. Mauricio, ¿cómo rediseñar la experiencia de los colaboradores para lograr mantener e incluso maximizar la productividad en las organizaciones a través de liderazgos a esta distancia o a través de esta forma digital? Adelante, Mau. Gracias, Susana, y gracias por la invitación. Un gusto estar con Marilena y con Tere. Mira, la verdad es que es una pregunta que tiene muchísimas aristas. Voy a tratar de ser muy sintético en beneficio del tiempo y proponiéndoles que sigamos lo que yo consideraría las 3 R's: reconocimiento, reenfoque y reafirmación. Para tocar este tema, primero debemos de reconocer que no es nada más la responsabilidad de los líderes. Yo creo que los líderes pues también somos colaboradores y tenemos que entender también que somos individuos, personas que estamos enfrentándonos a una misma situación que cualquiera de nuestros miembros del equipo. Entonces, les invito a que lo veamos en un contexto general: liderazgo, líderes y colaboradores en conjunto, de modo tal que podamos reconocer lo que estamos viviendo en este momento de cambio y lo que está significando para todos. Porque cuando hablamos de experiencia, algo que me gustó muchísimo, lo que exponía Tere y reafirmó María Elena, es el punto del propósito. ¿Cuál es el propósito que nos mueve, que le da sentido a lo que estamos haciendo? Y primero, yo creo que en el reconocimiento hay ese factor como el primer paso para poder entender qué estamos viviendo. Entonces, es replantearnos cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo, qué papel estoy jugando en el equipo de trabajo. Algo que es natural al ser humano es que somos seres sociales por naturaleza, y un reto de lo que estamos viviendo hoy en la experiencia remota y virtual es que estamos interactuando con otras personas, pero como lo estamos haciendo en este momento, con un medio digital, con un hardware, sea un iPhone, una laptop, un desktop, lo que sea, pero ya no es ese contacto personal que tenemos día con día. Primero, entonces eso cambia la experiencia del colaborador, del líder igualmente. Imagínate un líder muy orientado al control, un líder que está acostumbrado a supervisar hasta el más mínimo detalle, lo que llamamos un micromanager. ¿Cómo ha sufrido desde marzo hasta la fecha, ¿no? De no tener la posibilidad de estar encima, arriba del hombro de cada uno de los colaboradores? Ya está el reporte, ya me diste el dato, a dónde fuiste, te tardaste mucho en el café, etcétera, etcétera. Entonces, también como líderes es un rediseño de tu propia experiencia. Y hay que partir de algo que a mí me gusta muchísimo tocar, si me lo permiten hablar rápidamente en paréntesis, es el cambio. También el ser humano por naturaleza estamos cambiando constantemente, fisiológicamente, o en este momento somos diferentes a como empezamos el webinar hace unos minutos, a como éramos hace 24 horas, a como éramos hace un año. Estamos en cambio constante, hay que reconocer que eso es parte de nuestra vida y nuestro entorno, siempre lo escuchamos. La única constante es el cambio. ¿Quién puede refutar que eso es una verdad? Todos lo estamos viviendo, lo estamos experimentando y debemos reconocer que existe. Esa es parte de la primera R que les pongo en la mesa. Reconocernos como personas, como seres humanos, cuál es mi propósito y que el cambio es parte inherente de nuestra actuación. Esa para mí es la base para rediseñar esta experiencia en el nuevo. Tienes varios nombres y creo que uno por ahí muy familiar, pero te voy a llamar Marilena para efectos formales si me lo permites, del panel. Como decía Marilena, el tema del home office y otros eran parte de un portafolio, valor agregado, propuesta de valor al empleado.
Hoy quizás muchos se emocionaron con que íbamos a hacer home office y todos a su casa, pero ya pasados algunos meses y cuando lo haces por obligación, alguno me decía, me siento en arraigo domiciliario. Entonces, ya nos fuimos al otro extremo, ya van 4 meses y no sabemos para cuándo esto va a terminar. El home office era muy bueno cuando era opcional y era parte de un portafolio de valor agregado al empleado y tú podías seleccionar dentro de políticas de empresa cuándo y equilibrar tu vida. Hoy nos fuimos al otro extremo, pero sabemos que esto es transitorio. Entonces, el mayor reto en este momento es reenfocarnos, mantener las prioridades muy bien establecidas y el reenfoque también implica la estabilidad y la calidad de vida y trabajo. Es muy común encontrar que la gente esté diciendo trabajo mucho más. Si antes invertía 2 o 3 horas en ir y venir a la oficina, pues esas 2 o 3 horas se han convertido en llamadas, en estar pegado al computador, jornadas de 8 de la mañana hasta 8 y media, 9 de la noche. Ya no se distingue de días festivos, ya no se distinguían fines de semana. Yo creo que en el proceso de aprendizaje dentro del cambio que hemos tenido, nos hemos reenfocado para nuevamente tomar un ritmo y adoptar una transición más sana de lo que inicialmente tuvimos. Y eso es parte también del rediseño de la experiencia de los colaboradores y de los líderes. Y finalmente la tercera R, pues es reafirmar lo que sí estamos haciendo bien, seguirlo haciendo, lo que no está agregando valor, dejarlo a un lado. Y ahí es donde entra entonces la efectividad del líder a distancia, que es asegurarse que la gente está trabajando de manera enfocada en lo que realmente es importante, en lo que es urgente y que está dando el resultado que se espera. Sí está visto que se incrementa la productividad, sí está visto que la gente se siente más satisfecha, particularmente en ciudades muy complicadas donde el tráfico es todo un reto, pues la gente aprecia mucho no tener que invertir. Escuchaba yo a una directora de recursos humanos de una empresa muy importante decir, mira, es sensacional bañarme y bajo a mi oficina en la casa y ya estoy ahí. Ya no estoy sufriendo el tráfico, ya no me preocupo por los incidentes que pueda haber en el tránsito, si hay o no problemas, en fin. Llego a mi oficina, llego tranquilo y me conecto y empiezo a trabajar. Eso es lo que está pasando también. Entonces es parte del liderazgo que podamos valorar y reafirmar lo que sí está funcionando bien. Y parte del rediseño de la experiencia es también que los líderes ayuden a sus colaboradores a encontrar qué es lo que no le está haciendo, le está agregando valor, qué es lo que tienen que hacer diferente o dejar de hacer para poderse mantener en la segunda R, que es el reenfoque que yo estaba sugiriendo. En resumen, es reconocer que el cambio es permanente, que necesitamos tener adaptabilidad y agilidad para entenderlo, reenfocarnos en el momento en que tengamos tantas variables en juego en el aire, escoger aquellas batallas que sí voy a pelear y que sí voy a luchar por ellas y reafirmar lo que me está funcionando bien y eliminar lo que no me esté funcionando bien. Eso es a grandes rasgos lo que te podría decir respecto a este tema. Muchas gracias, Mau. Y bueno, hemos escuchado en nuestro primer bloque de este panel, hemos escuchado cómo identificar aquellas acciones que se alinean al propósito de nuestros colaboradores. Por el otro lado, escuchábamos con esta última pregunta de este bloque a Mauricio, en este reenfocar lo que estamos haciendo, sin perder de vista el reafirmar lo que estamos haciendo bien, ¿no? Y previo, sin duda alguna, el reconocernos estos seres cambiantes. Y ante tanto cambio, pero a su vez ante tanta fragilidad, pero a su vez ante tanta, yo diría, oportunidad, hay diversas formas, Tere, en las que hoy por hoy vemos esta contratación de los colaboradores o el poder contar en una misma organización con gente que a lo mejor no está contratada desde la organización misma, pero son socios de algunas otras con las que participan en esta contratación de personal. Y me pregunto, ¿cómo propiciar la inclusión de estos diferentes, si me permiten llamarlo, grupos, diferentes generaciones o diferentes, hoy hablamos de grupos vulnerables, de diferentes grupos o diferentes, géneros
entre otros, para poder mejorar y poder motivar un mejor ambiente laboral? ¿Cuáles serían estas acciones que propician estos cambios, Tere? Tere, estás en mute. Perdón. A ver si no suena un poquito repetitivo. Gracias. En función del otro bloque. Pero así como las diferencias generacionales se combaten con el conocimiento de unos con otros y con la valoración entre unos y otros, yo creo que en los aspectos de inclusión tendríamos que partir primero de una postura clara y firme de la organización respecto a la diversidad como un valor, ¿no? La diversidad como un valor no altruista o no por estar en la moda de los derechos humanos, sino realmente como un valor que va a permitir generar riqueza a la organización. A partir de esta valoración de la diversidad y de la comunicación clara de esta postura a todos los colaboradores, vendría la explicación de estas diferentes modalidades de contratación, ¿no? Hoy en México, pues ya conviven algunas de ellas, no tantas todavía como en Estados Unidos o como en otros países europeos, pero ya se convive entre el outsourcing, el business process, la parte de la contratación de algún tipo de servicios especializados, en fin. Y el nexo que hay, la vinculación que propicia la empresa entre unos y otros, desde mi punto de vista, no está siendo suficientemente pertinente. Entonces empiezan a formar grupos que inclusive podríamos llamar vulnerables respecto a tú eres eventual, yo soy de planta, tú eres subcontratado, yo soy de la organización, tú eres de reciente contratación, yo ya tengo mucha antigüedad. Y se van haciendo, digámoslo así, segmentaciones que sin que sea la intención de nadie que se hagan, ¿no? Ahora sí que en el imaginario popular se van haciendo. Y entonces se presentan fenómenos de moving horizontal en el que las tareas más desagradables o más repetitivas o las que no quieren hacer se van encaminando hacia las personas que están contratadas, a lo mejor bajo un esquema diferente. Yo creo que la inclusión partiría por que entendamos todos muy claramente cuál es el beneficio de tener estas diferentes modalidades. Próximamente vamos a tener gente de part-time o vamos a tener esquemas donde va a haber puestos compartidos entre dos personas. Digo, yo ya no lo voy a ver, ¿no? Porque ya espero no estar trabajando, pero digo, los jóvenes lo van a ver mucho. Entonces yo creo que la inclusión, más allá de una declaración, ¿no? Es la formulación otra vez de proyectos de conocimiento, convivencia y encuentro a través del propósito, ¿no? Los proyectos donde se puedan mezclar gente de todos los esquemas de contratación y en donde hay diferencias que las hay, pues son en las diferencias de las condiciones de contratación, pero no tiene por qué haberlas respecto al trato o respecto a, por ejemplo, el uso de instalación, en fin, que a veces son hechos concretos que propician más. Y yo creo que también la inclusión, hablando de algo también muy actual, pasa por, cuando hablamos, por ejemplo, de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, pues pasa por también flexibilizar ciertas prácticas, ¿no? Hablaban ha dejado de ser atractivo el home office, ¿no? Para muchos porque es arraigo domiciliario, sí, yo también lo he sentido de repente así, ¿no? Sin embargo, ubiquemos, por ejemplo, las mamás. Yo no soy mamá, en todo caso tendría que ser abuelita, ¿verdad? Pero las mamás yo creo que deben de estar de alguna manera y con medida y sin generalizar, pues realmente en un periodo de mucha tranquilidad por no tener la presión del cuidado de los niños.
hay empresas y organizaciones aún en México que ya empiezan a probar esquemas verdaderamente inclusivos, como son el que inclusive, perdón por la redundancia, líneas de producción se autogestionen entre las mujeres para poder atender las urgencias que tienen las mamás, por ejemplo, ¿no? O también algún tipo de segmentación otra vez entre los trabajadores que quieren trabajar tiempo extra y los que no quieren trabajar tiempo extra, o los que quieren rolar turnos y los que no quieren rolar turnos, otra vez a efecto de ese conocimiento profundo que podamos tener respecto a sus condiciones de vida, su etapa de vida y sus necesidades particulares. Entonces, creo que nuevamente y sintetizando, sería la parte del conocimiento entre todos, la parte de una postura clara de la organización y bien comunicada, que a pesar de todo este auge de la tecnología, pareciera que el tema hoy sigue siendo la comunicación, ¿no? La comunicación a través ahora de tantas posibilidades tecnológicas que tenemos, para entender que cada quien tiene un rol y que cada quien cumple con un propósito individual, pero que todos juntos en equipos estamos contribuyendo, nuevamente sale la palabra, al logro de los objetivos finales, ¿no? Sería esa mi postura. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tere. Pues bueno, hemos escuchado también en esta conversación en el equipo cómo poder ser eficientes tanto en esta identificación, no solamente de las diferentes modalidades en las contrataciones, sino cómo hacemos estas integraciones, a su vez que, otra vez regreso un poco al tema, ¿no? A la vez que tenemos que ser precavidos o estar cuidadosos en el tema de control de costos, que sin duda es hoy para muchas de nuestras organizaciones, pues fundamentales para mantener la continuidad del negocio. Así que, Mariel, ¿cómo hacer un uso más eficiente de estos recursos, por cierto, limitados, para generar colaboradores más satisfechos, productivos y competitivos? ¿Qué opinas al respecto, Mariel? Muchas gracias, Susi. Nuevamente, pues, digo, hay muchas cosas que me gusta y me encantaría recapitular de lo que ha dicho tanto Tere como Mauricio. Me encantan esas 3 R's en la experiencia del colaborador. Y como dices, además de hoy en día, comentaba Mauricio en el tema de reconocimiento de ese propósito y papel que cada uno de los colaboradores, incluso como bien decía, nosotros mismos en temas de recursos humanos jugamos. Creo que el tema de prioridades, que donde él se mencionaba de ese reenfoque y de esa estabilidad y de ese balance vida y trabajo que hoy esta situación nos reta también a buscarla, pues realmente yo te diría, invertir en beneficios sin una estrategia prácticamente es como salir a jugar un partido de fútbol o una final sin haber estado todos alineados y sin conocer la estrategia previa. Por ahí hay un mensaje donde dicen el director técnico nunca va a meter goles, pero es el que va a hacer que los goles se metan. Y ese rol creo que lo está jugando un poco hoy recursos humanos en esta perspectiva que platicamos, en donde debemos de saber qué beneficios, en dónde debemos invertir, en dónde debemos comunicar, como mencionaba Tere, ¿no? Que regresamos a un tema de comunicación efectiva o eficiente, entender qué beneficios o iniciativas e ideas me están generando valor o impacto en los colaboradores y que incluso esto se busque incrementar un bienestar integral, como también lo mencionábamos al inicio de esta conversación, desde el punto de vista salud, financiero, emocional, psicológico, que esto nos va a llevar por añadidura a incrementar la productividad y compromiso de nuestros colaboradores y que va a ser traducido en un impacto financiero para las organizaciones. Aquí tenemos que tener bien definido las estrategias como este partido de fútbol, cuáles van a ser los roles que van a estar jugando como delanteros, cuáles como medios, contención, cuál va a ser mi defensa, en qué momento del partido tengo que adelantar líneas para meter esos goles, meter esos objetivos, y que aquí entran todos estos factores que han venido comentando tanto Tere como Mau en el tema de reafirmar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, en escoger esas batallas hoy en día, si es
una prioridad para el negocio y es parte de la continuidad del negocio. Y si realmente tengo que detenerme y visualizar y enfocar si esta estrategia está ayudando también a este tema de productividad que comentabas y que me sigue haciendo competitivo, porque pues hoy en día tengo que buscar que estas inversiones que yo haga, estas estrategias que esté haciendo en este partido que estamos jugando, pues realmente vaya alineado precisamente a generar ese compromiso. Algo que hemos estado viendo también durante toda esta pandemia es que precisamente, lo comentaba al final Tere, esa comunicación cuando es clara y transparente de todas las medidas que la empresa está tomando, bueno, pues eso me permite tener un poco más de estabilidad, de sentir esa flexibilidad, ese apoyo emocional y de salud que la empresa está volteando hacia mí, ¿no? Creo que aquí a medida que seamos transparentes ante este reto digital, y Mauricio lo comentaba con todo este tema, no solamente de líderes, incluso de colegas, y Tere lo reafirmaba en esa colaboración y contribución, pues hoy en día nos permite tener mucho más estrategias definidas y enfocadas que por añadidura nos va a permitir también tener un control de costos. Recursos humanos juega esa dualidad tanto de optimización como de innovación, ¿no? El cómo ayudar de alguna manera a reducir o evaluar qué valores no están siendo agregados, ¿no? En nuestro catálogo de servicios, si realmente la administración incluso a veces de proveedores, simplificar algunos procesos. Y por el otro lado, pues lo hablábamos, ¿no? En todo este tema de irnos renovando, de ir innovando, si el home office se vuelve o no una situación que a mis colaboradores les esté ayudando, y algunas otras acciones, incluso antes, cuando preguntábamos en las organizaciones la vestimenta para gente muy joven, podía ser el poder ir de jeans o de tenis a la organización, era un valor agregado intangible. Pues hoy en día, como lo comentaba, ¿no? Me baño y al lado está mi desayuno, y hasta hay muchos memes curiosos donde les juro que estamos completamente vestidos, pero solo estás arreglado de arriba, de la cintura hacia arriba, y ya no te preocupa realmente al 100% ese tema de vestimenta porque pasa a un segundo plano. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto que hemos venido mencionando, yo te diría, pues definamos una estrategia orientada a ese valor y a esas ideas que realmente estamos enfrentando como organización. Debemos de cuidar esos pilares que hemos venido mencionando, tanto en lo emocional, financiero, intentar también sensibilizar a nuestros colaboradores para apoyarlos a nivel también emocional, de resiliencia, ¿no? Cuando hablamos del arraigo domiciliario, pues, ¿cómo estamos manejando la resiliencia? ¿Cómo están nuestros líderes manejándola también? ¿Cómo estamos viendo toda esta incertidumbre? Y sin duda, pues, hablando de optimizar costos, y me gana aquí la parte actuarial, pues ver qué impactos y riesgos financieros estoy viviendo como empresa y en un entorno global. Tengo que estar muy, muy pendiente de todo lo que está pasando económicamente, en volatilidad en el mercado, porque va a tener un impacto en mis pasivos laborales. ¿Cómo puedo sensibilizar incluso a mi gente en temas financieros? Si tomé una decisión de mover la compensación, pues cómo ayudarlos a abordar incluso desde lo básico de ver sus finanzas personales, cómo puedo minimizar a lo mejor el propio estrés que genera la pandemia en temas de salud mental, y sin duda pues también cómo puedo optimizar y cumplir con todo este tema de cumplimiento regulatorio, que puede ser un tema también para muchas organizaciones, desde cumplir con todo lo de regreso al trabajo hasta con todo el tema que toca al colaborador de la norma 035 y ahora la 036 de ergonomía, que es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, para hacer un recap, yo te diría, demos ese espacio, reafirmemos, como decía Mauricio, reenfoquemos y reconozcamos que esa estrategia en el campo estamos teniendo los jugadores adecuados para llegar a esos goles que tanto necesitamos. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Pues hemos conversado a lo largo de esta sesión respecto a los desafíos que enfrentamos desde la perspectiva, me parece, no solo de negocios, sino desde la perspectiva de recursos humanos. Sin embargo, Mau, nos gustaría nos compartieras un poco respecto de qué es lo que observas en las tendencias en temas relacionados con flexibilidad, con diversidad e inclusión frente a esta nueva normalidad.
Qué bueno que tocas qué tendencias hay en estos temas y no lo típico que me preguntan, qué tendencias ves en compensaciones, en diseño de estructuras de organización, todo lo que es el hard del área de gestión de talento. No, vamos a Que hablar de, sin duda ese sería tema de otro webinar o de una por, por como estas. supuesto, por supuesto, pero nada de eso funciona si no hablamos justamente de lo que acabas de comentar y quiero retomar el tema del cambio que yo les tocaba porque tiene que ver con la flexibilidad, la adaptabilidad. Yo creo que una competencia de las más importantes que debemos de tener todos como personas, no importa si eres líder o no, es tu capacidad para manejar y enfrentar la ambigüedad. En un mundo tan incierto, ambiguo, volátil, no voy a hablar del famoso acrónimo VUCA, pero hoy lo vivimos más allá de la teoría como una realidad. Estamos viviendo eso, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Es una competencia que bien definen en los manuales de competencias, como en el Ominger, como una de las más críticas en épocas de incertidumbre como la que estamos viviendo. Como seres humanos estamos siendo puestos a prueba justamente en eso. ¿Cuál es mi capacidad de entender lo que está pasando en el entorno, cómo está afectando? Y tengo dos alternativas, o me siento a esperar a ver cómo me afecta, o lo trato de entender y trato también de influir. Por ahí encontré un pensamiento, es alguien famoso, la verdad no me acuerdo quién lo dijo, pero es algo así como, no son en sí mismas las circunstancias, sino tú cómo percibes las circunstancias y cuál es tu actitud ante esas circunstancias. Y me encantó ese pensamiento porque creo que es muy importante y requiere que todos tengamos una capacidad de adaptabilidad, ser flexibles, de empatizar con los demás, porque todos estamos viviendo una situación como nunca antes el mundo lo había vivido, muy común a todo el género humano. Diversidad e inclusión como tendencia están recibiendo un impulso que no habían tenido. Nuestra capacidad de habilidades tecnológicas también, lo dijo el mismo CEO de Microsoft. En estos meses hemos avanzado en desarrollo digital, lo que nos hubiese costado años si no lo hacemos, si no sucede la contingencia. Antes de empezar el webinar, platicamos con Tere sobre nuestra adaptabilidad a la tecnología. Los que estamos muy acostumbrados a vivir temas y dar conversaciones de manera presencial y ahora haciéndolo esto, pues ha exigido que entendamos todo este mundo de las plataformas virtuales de comunicación, de interacción, más allá de lo social y que veamos cómo podemos sacarle jugo y que sea una oportunidad, no una desventaja. Así que desde el punto de vista de diversidad e inclusión hay una gran oportunidad hoy que se empieza a aprovechar, porque puedes tener diversidad en tus equipos de trabajo, ya no solo de género, de orientación o preferencia sexual, sino tampoco de edad, o sea, de generacional, sino también es una gran oportunidad de tener fortalecida la inclusión que tienen algún tipo de discapacidad. Hay gente que ya está trabajando en un call center o trabajos que no requieren esfuerzo físico desde sus casas tranquilamente. Beneficio para la empresa que no tienes forzosamente que adaptar espacios y beneficio para la persona que no tiene que estar saliendo de su entorno que ya tiene dominado, ya tiene diseñado para su vida y estar dentro de un entorno también seguro, cómodo y bien organizado para ellos. Sea que tengas una discapacidad motriz, que tengas una discapacidad visual, lo que sea, pues es una gran oportunidad de fortalecer la inclusión y con mucho gusto te puedo decir que hay muy buenos esfuerzos ya en eso y se ha entendido que hoy no es una limitante gracias a que también la conciencia sobre las ventajas del trabajo remoto pues ya están ahí. Uno de los grandes prejuicios que yo observaba en compañías para las que trabajé era de que el mexicano es muy flojo, irresponsable, indisciplinado, que sí debe haberlos, por supuesto, pero no, la gran mayoría responde muy bien a un entorno como el que estamos viviendo y la productividad, los índices de productividad que las compañías reportan en encuestas hablan de no menos del 22% de incremento en productividad en trabajo remoto. Así que vamos en buen camino. Pero quiero cerrar mi intervención en este sentido. Se ha tocado el punto también emocional. Una de las tendencias importantes que se está dando en las organizaciones es que los líderes y los colaboradores estén mejor equipados para el manejo del estrés, la ansiedad. Se ha escrito y se empieza a leer mucho más y cada vez me llama la atención, es más frecuente, sobre la segunda pandemia y es la depresión, precisamente por la incertidumbre y el encierro que se ha generado a través del cuidado personal de la salud, que es obligado y debemos estar muy conscientes de que así es, pero en algunas personas puede repercutir
de manera delicada en términos de su emocionalidad. Y esa es otra de las tendencias que muchas organizaciones líderes han adoptado. Empezar a trabajar con especialistas, llámese mindfulness, que es una técnica para mantener el enfoque y la estabilidad emocional, con técnicas de concentración, prácticas de administra, como decía yo hace un momento, administra bien tu tiempo, organiza bien tu trabajo, tus prioridades, date tiempo para ti mismo, haz ejercicio en casa, piensa diferente, no estés pensando todo el tiempo en el trabajo, tratar de forzar a que haya un mayor equilibrio emocional dentro de la misma persona y su entorno familiar, si es que así lo tienen. Entonces, es una de las tendencias más importantes. En resumen, yo te diría, sí, diversidad, inclusión, flexibilidad en base a una competencia que hoy más que nunca es importante, el manejo de la ambigüedad y finalmente la estabilidad emocional, la inteligencia emocional y un índice que la firma McKinsey denomina índice de adaptabilidad. Coeficiente de adaptabilidad. Ya no solo es el coeficiente intelectual, ya no solo es el coeficiente emocional, hoy también priva el coeficiente de adaptabilidad. Muchas gracias. Con eso termino esta intervención porque se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los tres. Tenemos una pregunta de la audiencia. Aida Verónica Orozco nos plantea, derivado de la clasificación y las medidas de protección para los grupos vulnerables, existen empresas que pueden caer en excesos. ¿Cómo verlos poco atractivos para mantenerlos en la organización y en su caso para la contratación? Muchas de las empresas somos manufactureras, pero justo con la finalidad de vender a la organización el valor agregado de los mismos, ¿nos pueden compartir algunos ejemplos de acciones o actividades que podrían desarrollar este grupo en casa y que hubieran implementado ya en algunas empresas? Dado que yo dirigí cada una de las preguntas en este panel, les dejo que ahora ustedes elijan quién quiere responder a este planteamiento. Reitero, el planteamiento, si lo entiendo bien, es si podemos compartir algunos ejemplos de acciones o actividades que pueda desarrollar este grupo, entiendo, vulnerable en casa y que ya hubiese estado implementado en algunas empresas. Pensaría, Aida, si fuera lo que estoy entendiendo es que puede existir algunos excesos con respecto al cuidado de estas personas vulnerables y entonces nos planteas qué actividades estarán haciendo estas personas vulnerables desde casa para beneficio de la organización. Es como interpreto esta pregunta, equipo, así que no sé si alguno de ustedes tenga ya alguna experiencia de estas actividades que la gente de este sector vulnerable está haciendo desde casa para poder seguir acompañando la estrategia de la organización. Sí, mira, si me permiten rápidamente un ejemplo de lo que se está haciendo y creo que es muy loable. Bueno, tenemos que hablar de si la población vulnerable hay que cuidarla, definitivamente. Son empleados colaboradores activos, no tienes problemas si el trabajo es aplicable a trabajo remoto, entonces simplemente estás, como todos los demás, trabajando de manera remota y no serás elegible para cuando la compañía decida regresar a oficinas. Tendrás que quedarte hasta que venga la vacuna y todo lo demás que esperamos llegue muy pronto. Pero si es el caso de alguien que está en piso, que requiere atención o contacto con clientes en operaciones de manufactura, etcétera, lo que las organizaciones están adoptando para estas poblaciones es, bueno, vamos a tenerlos como mentores. En trabajo remoto sí, pero como mentores, entrenadores, orientadores, coaches de lo que se está haciendo y ejecutando en piso. Así que podemos seguir aprovechando la experiencia porque cuando hablamos de personas vulnerables, uno de los primeros criterios es 60 años o mayor, que ya entonces te habla de una carrera y una trayectoria profesional donde ya puedes aportar a los demás. Y ese es un mecanismo muy interesante, muy efectivo, que está funcionando ya en algunas organizaciones, 2 o 3 que conozco, y que creo que ha sido muy atinado poner en práctica. Como esta, pues hay que ver creativamente las capacidades de estas personas, no perder esa experiencia, ese talento, al contrario, ver
mecanismos como este que les comento, mentoría, entrenamiento, coaching, conferencias, pláticas, lo que se les ocurra, rediseño de organizaciones, temas que sí no requieren que la persona esté en su área habitual física o presencialmente, pero que sí pueda llevar a cabo aprovechando la experiencia que tiene. Esa es una de las prácticas que te podría compartir. Muchas gracias. Gracias, Mau. Tenemos otra pregunta. Aurora nos dice, buen día, nuestro equipo es pequeño. Desafortunadamente, no todos los colaboradores llegan a ser comprometidos o a estar comprometidos. Los que no se comprometen puede afectar a los que están súper comprometidos. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué sugieren? Bueno, si me permiten, yo creo que aquí tendríamos que ver qué estamos entendiendo por comprometidos, ¿no? Si yo durante mucho tiempo me sentí culpable si me iba del trabajo con luz de día, ¿no? No estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Fui educada y dentro de una industria en donde la permanencia en horas en la empresa era un medidor del compromiso. Si entendemos bien como compromiso como el logro de resultados, ¿no? Yo creo que la persona que no está llegando al logro de resultados, pues primero habría que ver a qué se debe. No sabe, no puede, no quiere. El no sabe y el no puede creo que se pueden remediar. El no quiere es un poquito más difícil. O está ubicada donde debería de estar. A veces las mismas organizaciones ponemos gente en puestos donde no les gusta, en aras de la promoción o del crecimiento de la carrera. Entonces, yo creo que aquí partiría de ver efectivamente qué estamos entendiendo por compromiso. Yo volvería a hablar de como la herramienta fundamental, lo que espero, sabe qué se espera de él, y en función de lo que se espera, o se compromete o el mismo sistema expulsará a la persona realmente, ¿no? Las empresas cada día más deben funcionar como sistema y los elementos del sistema al tener una interdependencia entre ellos y más cuando hay un grupo pequeño, pues el mismo sistema va a tender a expulsar al miembro que no está realmente cumpliendo con lo que se espera de él. Pero creo que una fase previa tiene que ser indagar bien qué es lo que estamos primero, entendiendo por compromiso, y segundo, conocer, a lo mejor el colaborador cree que sí está comprometido, ¿no? Sí, justo, y complementando, Tere, completamente alineada, creo que es de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entender y preguntar la percepción del colaborador. Creo que es esas encuestas de pulso que podemos hacer definidas para entender si él está como tal comprometido o no, y si esto puede ser un tema de percepción a lo que yo espero como organización de comprometido, ¿no? Creo que por ahí ahora complementas, ¿no? Iniciando la cuarentena, todos los enviamos a casa con goce de sueldo. Cuando teníamos que regresar, preguntaba si había que ir todos los días. Claro, esto ha sido algo muy común. De hecho, creo que nos hemos enfrentado. Aquí muchas organizaciones lo que vimos fue definir una política de flexibilidad de trabajo en casa, si es que se permitía la opción de no ir todos los días. Si se tiene que ir todos los días y las autoridades y los requerimientos de salud no lo permiten, pues tal cual es hablar con el colaborador, que es parte de las decisiones que la organización está tomando. Y entender precisamente cuál es la razón, cuando hablamos de esa comunicación clara y transparente, de cuál es la razón de por qué podemos reincorporarnos, que tenga claro y todos los protocolos propios de seguridad que se están manejando para también darle esa tranquilidad a ellos y no disminuya su compromiso en la organización. Muchas gracias. Pues en aras del tiempo, no me resta más que agradecer a todos nuestros panelistas, Mariel, a Tere, a Mau. Gracias por compartir con nosotros. Y segundo, a todos nuestros participantes, reiterar que si tienen alguna duda o alguna inquietud, se sientan en libertad de escribir al correo que se hizo llegar en la invitación, y asimismo haremos llegar la grabación correspondiente a esta sesión y la presentación.
reitero mi gratitud por su colaboración y pues cuídense y seguimos enfrentando este desafío. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, un gusto. Gracias a todos. Gracias, Terry. Chao. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Buen día. Gracias, Susi, por Hasta todo. luego. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.